Sixto George enfrenta a la justicia federal por alegada extorsión durante administración de Ricardo Rosselló, mientras acusa de persecución a importantes figuras en el PNP. Además, por fin parecen llegar placas solares a carreteras en el área metro. Pero ojo, esto traerá más tapones. Que nos expliquen. Entérese de todo aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, el estado de situación es sin duda alguna sobre este caso que ha comenzado hoy, que como decíamos al comienzo del programa, en la intervención con la Comay, este para mí es uno de los casos más importantes que va a haber en el 2023. Tanto el de la gobernadora Wanda Vázquez como este caso son fundamentales. ¿Por qué este caso es importante? Nosotros le hemos llamado el juicio del chat porque es a través de todo este proceso que se provoca la indignación más grande que se haya dado en Puerto Rico contra un gobernante, que provocó la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, que provocó que se realizara la marcha más grande en la historia contra un gobernante. Y ya comenzó, ya se escogió el jurado y mañana se empiezan a dar las primeras declaraciones. Recuerde que este caso involucra a un exgobernador, a un ex secretario de Hacienda y secretario de la Gobernación, al hijo de este secretario de la Gobernación, a un secretario de Asuntos Públicos, un ex secretario de Asuntos Públicos, y que donde hay funcionarios de gobierno alambrados por el gobierno federal grabando a la persona que supuestamente quería extorsionar al gobernador. Esto es un escándalo de proporciones sin precedentes en la historia de Puerto Rico, y mañana precisamente en el segundo día de juicio va a ir a testificar una figura que es fundamental, que es el que grabó a este productor de radio y televisión, y se van a presentar esas grabaciones mañana en el tribunal, y de ahí van a salir nombres, acusaciones, señalamientos. Mañana explota probablemente una bomba pública otra vez con los temas de los señalamientos y acusaciones. Ahora, fíjense la lista de los testigos de este caso. Vamos a ver la próxima gráfica. Fíjense las figuras que están mencionadas como testigo 1, testigo 2, testigo 3 y testigo 4, o personas. Mire, el número 1, la persona número 1, Raúl Maldonado, el ex secretario de Hacienda, que también fue secretario de la Gobernación. Persona número 2, Raúl Maldonado, el hijo del ex secretario. Persona número 3, nada más y nada menos que el ex gobernador de Puerto Rico, don Ricardo Rosselló. Persona número 4, Anthony Maceira, que fue secretario de Asuntos Públicos y es la persona que hace la denuncia oficialmente. Es el que va donde el gobernador y le dice: mire, gobernador, este señor está pidiendo $300,000 para tratarle de callar las voces de verdad del chat. Y entonces a él es el que alambran para que vaya a grabar a Sixto George. Esto es grande. Y como quinta persona, una persona que está en la expectativa de ser citado, es el secretario actual del Departamento de Hacienda. Muchos invitados de primerísimo orden, todos figuras muy conocidas que estarán básicamente, probablemente, desfilando por los pasillos del Tribunal Federal. Vamos a arrancar el juego inmediatamente porque tenemos muy buenos invitados, así que arranquemos a jugar Pelota Dura. Bueno, buenas noches amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. El día de hoy es un día importante en la historia política del país. Comienza, como les decía, un juicio importantísimo. Y antes de presentar a nuestros invitados, yo quiero presentarles a ustedes una historia que hemos preparado que recoge todo lo que ha ocurrido en ese caso, porque es un caso complicado, técnico, de muchos meses, que mucha gente quizás haya perdido el tracto del mismo. Con esto que van a ver ahora, pueden ponerse en conocimiento de todo lo que ha pasado en los últimos meses con este caso. Vamos a ver la historia. A solo 4 días de cumplirse 2 años de la acusación contra el productor Sixto George, hoy inició el juicio en su contra. Juicio que revive el famoso chat que le costó la gobernación de manera histórica a Ricardo Rosselló en el famoso verano del 19. Aparentemente, y según el pliego acusatorio, el intento de Sixto George de extorsionar a Rosselló fue a través del exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, quien fue alambrado por los federales para que el productor cayera. Se le acusó de intento
intento de extorsión, extorsión interestatal mediante amenaza y obstrucción a la justicia mediante la destrucción de los mensajes de Telegram que intercambió con Maceira y que son parte de la evidencia en el caso. Aunque no se mencionan por nombre, las alegaciones de hechos incluyen al ex secretario de Hacienda y padre de Raúl Maldonado Gautier, identificado como persona 1, a Raúl Maldonado Nieves, identificado como persona 2, al ex gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la persona 3, al ex secretario de Asuntos Públicos y ex director de la Autoridad de los Puertos, Anthony Maceira Sayas, persona 4. Además, a 2 compañías, A y B, que se definen como empresas de relaciones públicas establecidas en colaboración con Sixto George, que han trabajado como contratistas del gobierno. Sixto George no parece haber tenido posesión real del chat ni recibió el dinero y los contratos que exigió para supuestamente no divulgarlo. En los hechos hay indicios claros también de que el productor cobraba por hacer que talentos suyos movieran la opinión pública, o al menos así se vendía y operaba. La acusación a Sixto George es clara. Rosselló no pagó el dinero que exigía Sixto George, ni Maceira accedió a sus reclamos. El 13 de julio del 19, Puerto Rico despertó con la publicación de 889 páginas de mensajes. Fue el 15 de julio cuando se reunió por segunda ocasión con Maceira y le vendió varias ideas. Número 1, Raúl y Maldonado tenía mensajes que aún no habían salido. 2, que los mensajes eran dañinos para el gobernador y su equipo. 3, que Raúl pretendía quemar a Puerto Rico publicando los mensajes a menos que recibiera $300,000. 4, que Maceira tenía que proveer pagos para talentos que hablarían a favor de Rosselló. 5, se tenían que otorgar unos contratos a una corporación de la que él se beneficiaba. El 24 de julio, cerca de la medianoche, Rosselló anunció su renuncia al cargo, efectiva el 2 de agosto. Y el 26 de julio, el FBI contactó al productor, quien ese mismo día borró mensajes de Telegram antes de que los agentes le incautaran su teléfono celular. El proceso judicial podría durar unas 2 semanas. En él podrían haber testigos sorpresa, como el propio exgobernador Rosselló. Bueno, la segunda parte que vamos a presentar más adelante recoge también todo lo que ha ocurrido durante las últimas semanas y también en fechas claves sobre el proceso de la acusación. Presento a Sid Marie Fleming, Denis Pérez, saludos a los dos, bienvenida. Buenas noches, Ferdinand, y buenas noches a Denis. Buenas noches, Sid Marie, buenas noches, Ferdinand, y buenas noches a todo Puerto Rico. Qué bueno, se cayó algo por ahí, no sé qué fue. Bien duro se cayó. Alguien tumbó un bate o algo. Bueno, déjame reconocer al grupo que tengo de invitados acá que son expertos en el tema legal que nos puedan ayudar. Licenciado Osvaldo Carlos, exfiscal federal. Osvaldo, saludos. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Qué bueno, el licenciado Fran Torres Viada, abogado también en la Corte Federal. Y el licenciado Javier Micheo, que también es abogado y litiga en lo federal. Saludos. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ¿cuán importante? Para mí, ¿verdad? Yo no soy abogado, pero para mí me parece que este es un caso de los más importantes que puede haber en la historia reciente, de acusación de extorsión a un gobernante. No sé cuántas veces ustedes vieron eso en las cortes en Puerto Rico. No, es la primera vez que yo tengo entendido que un gobernador de Puerto Rico pues sufre un intento de extorsión. Y es un intento de extorsión que envuelve tanto una cantidad sustancial de dinero como la solicitud de contratos. El otro caso que habíamos tenido de un gobernador pues fue Aníbal Acevedo Vilá, pero trataba de actuaciones del propio gobernador. Aquí el gobernador Rosselló aparece como una víctima de esta conspiración. Sí. Fran, ¿qué tú crees que va a pasar? O sea, hoy se seleccionó el jurado. Ya se empiezan a presentar las cartas por ambas partes, tanto por el fiscal como el abogado de defensa, pero mañana empieza oficialmente el desfile de pruebas y mañana, según tenemos entendido, estaría deponiendo probablemente Anthony Maceira, que fue secretario de Asuntos Públicos y que es el que graba por instrucciones, por pedido del gobierno federal, graba a Sixto George. Por ahí vamos a empezar. Y quiero la opinión de ustedes sobre de los tres. Mira, yo creo que va a ser un caso particularmente dramático e interesante en la medida que el juicio se vaya desarrollando y la presentación de la prueba y de la evidencia por 2 razones fundamentales. Uno, porque el delito que se está imputando, que es extorsión, pues es un delito significativo, pero 2, y yo creo que es tal vez que es el contexto en que se va a suscitar ese juicio, la prueba que se va a ir desfilando va a evocar y va a ubicar todo esto
probablemente uno de los eventos sociales y políticos más significativos de las décadas recientes, que fue el verano del 19, ¿verdad? Que culminó con la renuncia de un gobernador. Entonces, en ese sentido, el contenido de los testimonios, yo creo que no tan solo desde el punto de vista estrictamente legal, ¿verdad? En términos de la Fiscalía, para establecer los elementos del delito y la intención, va a generar mucha controversia y conmoción en el país, porque vamos a ver cómo mientras se desarrollaba un evento político y social de grandes proporciones, de manera paralela, ¿verdad? Habían unas personas que pretendían lucrarse, que estaban, ¿verdad? Se imputa que estaban intentando extorsionar figuras de alto nivel en el gobierno, y un poco pone de manifiesto, ¿verdad? Y cuestiona cómo se maneja la cosa pública en Puerto Rico, ¿verdad? Eso me parece fundamentalmente, o sea, es bien dramático, ¿no? Sí. Lo que está planteado en este juicio. Ahora, le pregunto a Michelle, si el caso de la particularidad de que se tenga al ex gobernador posiblemente de testigo, pregunto si podría ser para certificar que efectivamente Anthony Maceira le consultó al gobernador, le dijo, le notificó que este señor lo estaba extorsionando con los $300,000. O sea, que el gobernador tuviera conocimiento de eso que estaba ocurriendo. ¿Para eso es que podía llegar el gobernador? ¿Para autentificar eso? Bueno, eso puede ser una de las razones que presentarían el testimonio del gobernador. Hasta ahora, lo único que ha hecho el fiscal en sala es anunciar ciertos nombres que pudiesen figurar como testigos o personas claves durante el desfile de pruebas, solo para propósitos de si algún jurado tiene algún tipo de relación con ellos, que hable ahora antes de ser parte del jurado que va a juzgar los hechos del caso. Eso es para salvaguardar la integridad y la pureza del proceso. Ahora, no es necesario presentar ese testimonio para la fiscalía probar los elementos de su caso. Con la llamada nada más grabada es más que suficiente. En teoría, o sea, digo, la grabación directa. En teoría, pero con esa grabación quería hacer un punto, que hay una pugna sobre el contenido de esa grabación. Okay. Y eso ya ha sido litigado. El acusado, a través de su abogado, planteó que en el transcrito de esa grabación... Fue coaccionado. Bueno, que cuando el señor Maceira le indica al acusado, esencialmente, si yo te doy esto, tú me das de vuelta lo que yo quiero, se alega que él contesta exactamente. Ahora, el abogado parece que al escuchar la prueba dice que en la grabación en sí no se oye al acusado decir exactamente, y eso es clave, porque... Los 300,000. Bueno, no recuerdo exactamente lo que se dijo, pero esencialmente ahí se pudiese configurar un elemento clave del delito, si en efecto el jurado encuentra, porque esto es algo que el juez Bezosa dijo, yo no voy a pasar juicio ahora, que el jurado decida. Si el jurado encuentra que esa llamada carece de un elemento fundamental, que es de una oferta y una aceptación de cometer un acto delictivo, pues eso puede ser un golpe duro al caso. ¿Tú coincides, Pablo? ¿Tú coincides ahí? ¿Podría caerse el caso? Bueno, definitivamente, pero hay otra vertiente que es por donde tú vienes, de la coacción, pero esa no tiene que ver con la grabación, esa tiene que ver con un hecho que va a ser significativo en el caso, y va a ser un hecho que va a dar mucho de qué hablar. Es que una vez el FBI pues analiza esta grabación y ya saben que hay una conspiración en progreso, deciden ir a casa de Sixto George y llegan allí, le tocan a la puerta y le dicen que vienen a ocupar su celular. Y entre las cosas que le piden a Sixto George es que coopere con una llamada telefónica que se genera allí mismo. Pero que el punto de Sixto George es todo lo contrario. Sixto George lo que dijo en esa demanda es: ellos sabían que me iban a pedir el teléfono y no me lo pidieron hasta después de haberme obligado a hacer todo lo demás. Seguro, porque llevaban una orden de allanamiento y se enfocaron primero en la llamada a Rowley, que resulta ser una llamada bien importante, porque en esa llamada es que Rowley básicamente se sale. No tiene chavo, bueno, no dice que no le interesa el dinero y dice que él no está ahí haciendo esto, lo que estaba haciendo, que era promoviendo lo del chat por motivo de dinero, sino que lo que estaba buscando era sacar a Ricardo Rosselló. Para su papá. Exacto. O sea, que los federales, el día que le tocan la puerta a Sixto George, le piden algo que suena inusual. Sí. Que de su propio celular llamaran a Raúl Maldonado, hijo. Correcto. Que es algo que también trae una controversia de si ese pedido
se debió haber hecho, que es lo que ha planteado el abogado, por la situación de que ya en ese momento este señor era tarjeta de la investigación. ¿Y qué interés podía tener el FBI en obligarlo a hacer esta llamada en ese momento? Bueno, entre otras cosas, determinar si de alguna manera Rowley estaba envuelto en este asunto, que resultó que no. Ok, déjame hacer una corta pausa. Voy a titulares y corta pausa. Voy con Yailin, pero quisiera dejar sobre el tintero cuán fuerte le suena a ustedes la prueba que tiene Fiscalía Federal contra Sixto George. Porque él le ha radicado demandas al FBI por supuestamente fabricarle información o delito. Y también hoy rompe el silencio otra vez, a pesar de que hay ley de mordaza, y hace unas declaraciones acusando a políticos particulares. Vamos con eso, venimos rápido. Yailin, adelántame los temas y los titulares, venimos rápido. Así es, Ferdinand y amigos televidentes, esto no acaba aquí, porque a su salida del tribunal el productor Sixto George dio contundentes declaraciones y señala directamente a políticos de la alta cúpula del PNP como responsables de la fabricación del caso en su contra. Además, a prepararse y a tener mucha paciencia en las carreteras del país porque los tapones continúan y por largo tiempo. ¿El por qué? Le decimos en solo minutos. Ahora hacemos una breve pausa y regresamos con más de Jugando Pelota Dura. Ferdinand Pérez viste de la esquina famosa, ahora ubicados en el primer nivel de Plaza Las Américas. Bueno, mis amigos, seguimos discutiendo este tema que básicamente comenzó hoy, el juicio de Chat, y hay 1000 preguntas. Usted tiene allá 1000 preguntas, estaba leyendo el Facebook aquí, todo el mundo tiene comentarios y preguntas sobre el particular, pero hoy pasaron cosas en el tribunal y Margarita las cubrió todas. Vamos a ver lo que pasó en ese primer día y regresamos a seguir contestando preguntas y haciéndole preguntas a nuestro panel de invitados. Sixto George, vestido de riguroso negro y repitiendo básicamente 3 palabras, no puedo hablar, salió del Tribunal Federal en el Viejo San Juan tras finalizarse la selección del jurado en su caso. Yo no violé la ley de mordaza. Ok, Sixto. Yo no la violé. Ok, Sixto. No la violé. Sixto. No la violó a pesar de que habló con Jugando Pelota Dura. No la violé. No Usted puedo dijo hablar. en aquel momento que usted dijo en aquel momento que la dignidad iba por encima de la ley de mordaza. Y me sostengo. Okay. Eso quiere decir que usted no ofreció los 300.000 ni la petición de contratos públicos. Margarita, no puedo hablar. Grabaciones telefónicas que tienen la voz suya extorsionando, pidiendo dinero y contratos. Quisiera que la presenten, quisiera poder hablar, pero no puedo hablar. ¿Ha sufrido la familia de Sixto? Bueno, este que está aquí ha sido el psicólogo de mi familia. Cuéntenos. Literalmente no puedo dar detalle, aunque ya me estás preguntando algo que no tiene nada que ver con la prueba, ni tiene que ver nada con el caso, pero prefiero hablar en otro momento, en su momento se hablará. Mi confianza no descansa ni en mis abogados, ni en el Departamento de Justicia Federal que tiene una querella corriendo. Mi confianza no descansa en nada de este edificio. Mi confianza descansa en Dios. Porque lo que yo estoy viviendo es pa' macho, lo que yo estoy viviendo es pa' hombre. Y yo estoy seguro que muchos de mis enemigos que se ríen, ninguno toleraría ni la mitad de lo que yo estoy viviendo. Conociéndose ya que Anthony Maceira y Raúl Maldonado hijo figuran como testigos, se le preguntó por el exgobernador Ricardo Rosselló. ¿Pero usted le parecería que debería estar Ricardo Rosselló aquí, sí o no? No puedo hablar. Pero es que usted... Yo quisiera decir 1000 cosas. Pero usted era bien allegado a él, por eso le pregunto. En su momento yo diré 1000 cosas. El productor de radio y televisión insistió en que su caso es fabricado por figuras del PNP. Vayan donde Wanda Vázquez, Jennifer González, Tomás Rivera Chat, escuchen este nombre, Arnaldo Claudio, y pregúntenle si con sus influencias me mandaron a perseguir. Más no. Para no poder hablar, para tener una orden de mordaza, creo que ha hablado muchísimo. Sí. No solamente de lo que había dicho antes, sino de lo que le dijo hoy a Margarita, que con esa facilidad logra sacar tanta información de una. Yo quiero hacer una salvedad, si me permite, Ferdinand. Yo, ¿verdad? Antes de que alguien haga el research y me critique, yo fui parte de la administración de Ricardo Rosselló en sus últimos meses. Estuve en ese momento álgido, renuncié antes de que fuera necesario que él renunciara, así que cualquier opinión mía está basada un poco en lo que conozco de adentro y mucho, pero mucho más
en lo que luego se supo, porque yo me enteré de muchas cosas más luego de haberme ido. Así que, ¿verdad? Quiero hacer esa salvedad. Pero cuando estaba toda esta discusión, tú estabas allí, más o menos cuando explotó todo este asunto, tú estabas ahí. Yo tengo un planteamiento, Ferdinand, sobre eso mismo que estábamos hablando antes de irnos a la pausa. Si Raúl y Maldonado, en esa llamada que el FBI obliga a Sixto George a hacerle, él dice que no tiene ningún interés monetario. Entonces la pregunta es, ¿a quién estaba entonces extorsionando al gobernador Ricardo Rosselló en aquel entonces? Porque si Raúl y Maldonado dice que él no tiene interés, entonces es Sixto George utilizando el chat y utilizando lo que había pasado el que estaba extorsionando. Esa es precisamente la teoría del gobierno. O sea, la teoría del gobierno va a ser, que es lo que va a escuchar en el caso, que se entera del chat por medio de Raúl, que supuestamente le llevan una carpeta con todos los documentos del chat, que no le entregan copia, y que eventualmente él se comunica con Anthony Maceira, primero por texto, después van en 2 ocasiones a un restaurante y se reúnen, y allí es que hace la solicitud, el pedido de extorsión. No es raro que a veces se motive, o sea, hay una movida de extorsión, que realmente la persona no tiene la capacidad de ejecutar lo que está prometiendo. Pero él tenía unos problemas particulares que tenían que ver con unos contratos que le habían quitado. ¿Qué hacía? ¿Estaba vendiendo humo? Exacto. Básicamente eso, pero no deja de ser un delito, porque con ese humo que le estaba vendiendo, él esperaba que 2 contratos que él tenía, que le quitaron, cuando salió Raúl Maldonado del gobierno, Raúl Maldonado padre, pues se los devolvieran. Uno de ellos en el Departamento de Hacienda. De ahí que posiblemente pues tengan como testigo al secretario. Ahora, yendo a lo que decía Michelle ahorita al comienzo, hoy la defensa y la fiscalía, el acusador y el defensor, presentaron un poco los argumentos. Los argumentos de defensa de Sixto George hasta ahora dice, oye, Ricardo Rosselló era mi amigo. Él me contrató para que yo le preparara un documental que iba a decir, ¿verdad? Corrígeme, Denise, iba a decir como que la verdad de lo que pasó en el verano del 2019. Yo lo que estoy ayudando. Era como una reivindicación. O sea, esa es la teoría que destaca hoy el abogado por encima y lo que ha venido diciendo Sixto George desde un principio. Pero por otro lado, la fiscalía dice que tiene esas llamadas. ¿Cómo la fiscalía puede ir contra una figura como esta si no tiene claramente de que el tipo pidió los $300,000? Bueno, mira, eso no lo sabemos ahora. Una vez eso vamos a verlo y nos vamos a ir enterando en la medida que avance el desfile de pruebas. La fiscalía irá llamando a sus testigos, esos testigos irán declarando y esa prueba irá entrando, alguna será excluida y no entrará, y se va a ir configurando lo que es el caso del Ministerio Público. Evidentemente el abogado de defensa hará su trabajo, y su trabajo, además de adelantar su teoría, es, ¿verdad?, atacar la prueba y tratar de impedir que la totalidad de la prueba del Ministerio Público entre. Al final es como construir un muro, la presentación de evidencia. Pero ustedes siempre ladrillo han dicho, a ladrillo. Ustedes siempre ¿verdad? han dicho aquí que una llamada telefónica, o sea, tener grabado al acusado diciendo XYZ es una evidencia súper contundente, ¿sí o no? Valdo. Definitivo. Y es súper contundente. En este caso hay una discusión sobre una palabra que se dijo en esa grabación, que como dice el compañero, es sumamente importante. Pero esa palabra la puede suplir ¿quién? Anthony Maceira, que estaba allí. Que mañana tendría que certificar si él dijo exactamente. Eso es así. ¿Cuál podría ser el testimonio de Ricardo Rosselló aquí, que ya está sido mencionado? ¿Cuál podría ser, a qué podría venir Ricardo Rosselló ahí? Bueno, como mencionaste, Ferdinand, si la teoría de defensa es que ellos eran amigos y que toda esta conducta forma parte de un acuerdo que ellos tenían para un documental, una de las líneas testimoniales del exgobernador puede ser sencillamente desmentir eso. Eso es un punto. Pero yo creo que la fiscalía, viendo lo que tiene al frente, debe ser bien cuidadosa con las figuras que le presenta al jurado, ¿verdad? En ambos lados, ¿verdad? Rara la vez se da que tienes testigos y a la vez acusados que el pueblo en general puede tener opiniones bien polarizadas sobre ellos. Y entonces los abogados van a estar contrainterrogando a miembros de una administración cuyo cabecilla renunció
en desgracia y tragedia, ¿verdad? Y eso le da una capa de dificultad a la fiscalía al momento de presentar su prueba. Estos no son agentes federales todos que van a presentar testimonio yo soy de Washington y yo soy esta persona impecable. Son personas reales como nosotros. Mira, yo veo a Ricardo Rosselló más de testigo de defensa de veras que de testigo de la fiscalía. Te voy a decir por qué. Porque todo lo que él pueda decir que le dijo Anthony Maceira, la información que Anthony Maceira le dio al entonces gobernador, todo eso es prueba de referencia. Eso es hearsay. No lo escucho directamente de Sixto George. Exacto. Pero ¿qué puede venir a decir a favor de la defensa? Confirmar que sí había sido contratado por Ricardo Rosselló para hacer un trabajo. Y eso lo pone allí, no extorsionando, sino realizando unas labores. O sea, debilita la prueba. Ratificando la teoría de la defensa, ¿entiendes? Ok, tengo que hacer una corta pausa. Cuando regresemos vamos a incorporar a una figura que estuvo allí. De hecho, la información que tengo que él fue medular, porque en un momento determinado se estaba debatiendo si esto que estaba haciendo Sixto George se le llevaba a Wanda Vázquez, que era la secretaria de Justicia. Pero esta persona recomendó, no, Wanda Vázquez no, vamos directamente al FBI. ¿Quién es esa persona? Se los presento cuando regresemos de la pausa. Voy con Yailin, adelante Yailin. Ferdinand y amigos televidentes, aún queda más por discutir y usted no se puede perder la segunda parte de este recuento sobre este caso que dará mucho de qué hablar, eso se los aseguramos. Además, se acerca la obra en las carreteras del país, pero las elecciones están a la vuelta de la esquina. ¿Repetiremos la trágica historia del puente atirantado en Naranjito? La contestación en solo minutos. Ahora pasamos con Margarita, quien nos tiene más información. Bueno, regresamos a Jugando Pelota Dura. Vamos a tener un segmento más de este tema, porque queríamos aprovechar este espacio ahora para traer a gente que estuvo allí, además de Denise, que ya aceptó públicamente, estuvo allí un momento, era secretaria de prensa del gobernador en ese momento. Lo recordé porque nunca lo negué. Exacto. He decidido invitar a Carlos Mercader, que era director de la Oficina de Puerto Rico en Washington, el famoso APRAFA. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenas noches Ferdinand, buenas noches aquí a todo el panel, a Sid Marí y a Denise y a todos los puertorriqueños. ¿Tú estabas, de qué forma tú estabas ligado a esto? No, yo más bien, yo había renunciado al gobierno, yo renuncié a abril 30 al gobierno, pero mantenía la relación, ¿verdad? Anthony Maceira, él y yo son muy cercanos, y en aquel momento, ¿verdad? Manteníamos la comunicación y también con el gobernador. Que manteníamos, ¿verdad? Todo lo que comenzó a ocurrir entre los meses de junio y julio, pues estuve muy cercano a ellos. El issue de la extorsión, ¿era un tema que todos ustedes conocieron en ese momento? En el momento en que ocurrió, Anthony Maceira me dio conocimiento de lo que estaba pasando y lo discutimos como, ¿verdad? como amigos, las cosas que podían pasar. ¿Y lo discutieron con el gobernador? Él lo discutió con el gobernador. El gobernador. Cuando Maceira le notifica a Rosselló la supuesta extorsión, ¿tú no estabas? No, pero algo importante, yo creo que aquí ahorita estaban hablando de que si Rosselló era víctima o no era víctima. Aquí la víctima de extorsión fue Anthony Maceira. Por eso es que Anthony Maceira es la persona que acude, ¿verdad?, a estas reuniones que tiene después posteriormente con Sixto George. Él era el secretario de Asuntos Públicos, tenía un rol dentro del gobierno, y particularmente como exsecretario de Asuntos Públicos manejaba todo el tema, ¿verdad?, de lo que era el manejo de los medios junto con Denise, que era secretaria de prensa. Así que tenía... Cuando acude Sixto de Anthony representa al gobierno, está siendo él extorsionado. Y por eso es que la víctima es Anthony Maceira. Yo quiero aprovechar que usted está aquí para que me explique algo que a mí no me hace ningún sentido y también los demás abogados pueden intervenir, y es el hecho. Anthony Maceira es el secretario de Asuntos Públicos y es la persona que Sixto George contacta para hacerle supuestamente estos pedidos de dinero. Pero entonces, ¿cómo se explica que el gobernador, quien le dio la orden a Anthony Maceira de que acudiera a las autoridades federales para decir lo que estaba pasando, contrate a Sixto George para que sea Sixto George la persona que esté trabajando con el control de daños que estaba surgiendo en esos momentos? Estamos hablando de la fecha del 13 de julio, que el gobernador Rosselló en ese entonces contrata a Sixto George. Contrata al extorsionador, al supuesto extorsionador. O sea, contratas al que me está extorsionando. ¿Me puede explicar la lógica que hay detrás de esto? Yo creo que esto es bien importante. Yo creo que aquí
los hechos o lo que conocemos al día de hoy. Obviamente yo creo que desde mañana en adelante conoceremos mucho más de lo que realmente transcurrió allí. Pero lo que se sabe públicamente, Anthony Maceira es a quien Sixto George trata de extorsionar con la figura del gobernador, siendo verdad que Anthony estaba cercano al gobernador, trabajaba para el gobernador de turno, que era Ricardo Rosselló. Lo que Ricardo Rosselló haya hecho fuera de estos hechos, pues eso tendrá que ir a hablarlo en su momento y es posible que sea parte de los hechos que se discutan en el caso, no lo sé. Pero eso no quita o es separado de los hechos que ocurrieron entre Anthony Maceira y Sixto George, donde Sixto George le pide dinero a cambio de poder parar la publicación del chat. Y algo bien importante, el periódico ayer, El Nuevo Día, y hoy también un poco como que le da continuidad a una narrativa de que supuestamente las reuniones con Sixto George se dan posterior a que el chat sea publicado. Y eso es falso. La primera comunicación de Sixto George con Anthony Maceira ocurre un 20 de junio, mismo día en que el vocero publica que el FBI había visitado a Raúl Maldonado como secretario de Hacienda. Y posterior a esa publicación de esa portada es que entonces, el mismo día, Sixto George se comunica directo y le hace una advertencia a Anthony Maceira a través de un mensaje de texto que es público porque salió en uno de los documentos del tribunal, que el tribunal hizo público, donde le dice que el hijo de Raúl Maldonado tenía información que podía tumbar al gobierno y que eso había que pararlo. Esa es la primera comunicación que hace Sixto con Anthony. Pero el gobernador, y es a lo que voy, y quizás ustedes me pueden añadir eso, pero el gobernador, sabiendo todo eso, insiste en contratar a Sixto George como la persona que va a asistirlo en el control de daños de toda esta situación en la semana 13 de julio, cuando ya habían salido de las primeras filtraciones, y justo el día que sale la segunda parte del chat. De añadir algo ahí, para que ustedes participen. Ven acá, en ese trámite de supuestamente Rosselló contratar a Sixto George después que lo había extorsionado. ¿Cuándo es que él va a la emisora de radio? Si recordamos la fecha. Sí, aquí está la fecha. Él va a la emisora de radio a una entrevista exclusiva en La Mega el 15 de julio, que después es lunes. Después de supuestamente contratar a... Correcto. A él lo contrató el 13 de julio. El 13 de julio también es que sale la segunda parte del chat. Y el 15 de julio, que es lunes, él entra a la emisora de radio Z93 que se forma con el escándalo. Voy a decir esto just in case. Yo estaba en esa entrevista. Yo jamás supe que había un contrato de nada. Sí, a mí simplemente me dijeron, nadie tenía conocimiento de eso. Vamos mañana para allá. Y yo le digo, pues, ok, no me parece que está bien. No me parece que le ganamos a esa entrevista. Y luego me entero de que había un contrato, etc. Digo, es que esto es bien importante, que nadie sabía lo que sabía el gobernador. Una pregunta, ¿eso podía ser? Sabía bien nada. Una pregunta, ¿eso podía ser un argumento de defensa de... Oye, yo no tengo la menor idea de por qué Ricardo Rosselló contrató a este señor. Eso lo tendrá que explicar él. Claro. Que sabía que lo estaba extorsionando. Yo creo que precisamente esas interrogantes que tú planteas, Sid, es la razón por la cual Osvaldo hace unos minutos dice, y es lo razonable pensar, es la inferencia que tú puedes derivar de eso, que lo que pudiera aportar Ricardo Rosselló se parece más a lo que aportaría un testigo de defensa y está más alineado a la teoría de la defensa en este caso que lo que es la teoría del Ministerio Público. Sí, hay que ver también que esos eventos que estamos discutiendo ahora mismo no son parte del pliego acusatorio y todavía pues no está muy claro cuándo fue que se inicia la relación con Ricardo Rosselló, porque había unos elementos, que fue lo que tú describiste ahorita, de hacer esta grabación, como que de él dando esa explicación de qué es lo que había ocurrido. No tengo claro ahora y no se pasó la prueba. El mismo Sixto George que dice que Ricardo Rosselló lo contrata el 13 de julio. Exacto. Y eso para sorpresa, y le puedes preguntar a Denise, para sorpresa de todos los que estábamos cerca en ese momento, incluiendo a Anthony Maceira. O sea, a todos ustedes les sorprendió que él lo hubiese contratado. Eso no, a nadie lo yo me enteré como aquí. Aquí, sí. Exactamente. Cuando ustedes sacaron el contrato como 2 años después y yo dije, ¿qué es esto? Yo no tengo la menor idea. O sea, y otra cosa... Y para todos los que están diciendo en el chat de Pelota Dura, ahora nadie sabe nada, pues pueden creer o no pueden creer. No sabemos nada. Lo que yo sí sé es lo siguiente. Hoy el abogado de defensa trató de plantear de que supuestamente Sixto George, cuando comenzó a comunicarse con Anthony Maceira, él pensaba que estaba hablando con otro político corrupto, como así fue que lo dijo. Bueno. Pues, lamentablemente se dio con uno que no era corrupto. Claro. Y fue y lo denunció. Y le tocó, y ahora le toca vivir lo que está viviendo.
Y yo creo que eso es importante, porque aquí todo el mundo rechaza la corrupción. Pues ahí tienen a un funcionario público, mi excompañero, de quien me siento orgulloso, de que fue allí y lo denunció. Y ahora lo que estamos viendo hoy es un hombre que cuando Sixto George pensaba que podía salirse con la suya y que podía ganar dinero de una forma inescrupulosa e ilegal, fue y la persona fue y lo denunció, hizo lo correcto. No tengo más tiempo, ¿verdad? Pero me gustaría, si es posible, convocarlos públicamente porque mañana es otro día. Mañana es un día importante donde se presentan las grabaciones y voy a ver si puedo coordinar con usted para ver si pueden estar mañana con nosotros para darle continuidad a este análisis que me parece que es fundamental y que ha sido excelente durante el día de hoy para que la gente en la casa entienda a profundidad este caso que no tiene precedente, como decía Osvaldo, en la historia. Gracias a los cuatro. Voy con Yailin para adelantar los invitados que tenemos de otro tema que también es muy importante. Adelante, Yailin. Ferdinand, en este tema Piqui se extiende, pero además tenemos nuestra nueva encuesta Claro, porque también ha causado revuelo esto de que la noticia de los tapones que van a seguir empeorando y todo esto es debido a los trabajos de reconstrucción en las carreteras. Por eso preguntamos en nuestra encuesta Claro lo siguiente: ¿cuándo debería el Departamento de Transportación y Obras Públicas manejar la reconstrucción de las carreteras para minimizar la congestión vehicular en horarios específicos en el día o durante la madrugada? Escanea el QR code que aparece en pantalla para votar o busque nuestra encuesta Claro en la red redes sociales nos consigues como Jugando Pelota Dura. Vote porque al regreso iniciamos la discusión sobre este tema y además yo me las disfruté. Y estoy hablando de las fiestas de la calle San Sebastián. En minutos hablamos sobre este evento. Pausamos y regresamos enseguida con tu favorito Jugando Pelota Dura.